Capítulo 2. En este vamos a hablar sobre los tipos de seguro de vida. El primer tipo de póliza se llama vida a término. Es protección temporal, es decir, por un periodo específico de tiempo. Es la mayor cantidad de cobertura que se puede conseguir por el menor precio. No tiene valor en efectivo. La prima es nivelada, es decir, siempre se paga lo mismo. Y el beneficio de muerte puede ser nivelado, es decir, que siempre es el mismo durante la vigencia de la póliza, o puede ser aumentante, que crece cada año, o disminuyente, que decrece cada año. Si el beneficio fuera a aumentar cada año, entonces el precio sí cambiaría, pero si el beneficio es disminuyente, la prima de todas maneras sigue siendo la misma. Este tipo de seguro es renovable. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se termina, la cobertura se puede renovar sin evidencia de asegurabilidad, es decir, sin que le pidan exámenes médicos. Eso quiere decir que es renovable. Y convertible, porque se puede convertir a una póliza permanente sin que le pidan evidencia de asegurabilidad. A veces sale una pregunta que cuál es la póliza que se usa para retorno de prima, es decir, que al final del tiempo les regresen la prima, y esa aplica solamente para pólizas de término creciente. Otro tipo de seguro de vida es el de vida entera o vida ordinaria, se llama tradicional también. Este es permanente, acumula valor en efectivo y permanece en vigor toda la vida o hasta los 100 años de edad. Entonces, para que recuerden, vida entera, vida ordinaria es hasta los 100 años. Tienen la prima nivelada, siempre se paga lo mismo. El beneficio de muerte está garantizado, no importa lo que pase. Y a los 100 años, si la persona no se murió, se le entrega al cliente el valor nominal de la póliza. A veces sale una pregunta que dice eso: ¿qué pasa si el cliente llega a los 100 años? Le entregan el valor nominal de la póliza. Del dinero ahorrado se puede pedir dinero prestado. Em, la forma de pago de estas pólizas, entonces, la vida entera ordinaria, se paga la prima desde que se empieza la póliza hasta los 100 años, es decir, paga la vida entera. Pero hay también vida de pago limitado, que quiere decir que la prima se paga solamente por un periodo de tiempo, generalmente son 20 años, o también se puede decir que es vida pagada a los 65, es decir, que el cliente paga la póliza hasta que tiene 65 años. O hay vida entera de prima única, que es que con un solo pago se pagó el valor completo de toda la póliza. Si resulta que las personas en estas pólizas quieren usar todo el dinero que acumularon en la póliza, lo van a poder sacar, pero automáticamente se cancela la póliza. El siguiente tipo de póliza es vida universal. Esta se conoce mejor, la mejor referencia, y a veces sale una pregunta así, es vida ajustable con prima flexible. Esto quiere decir que se puede omitir el pago de la prima y la póliza seguirá vigente mientras haya dinero en el ahorro o en el valor en efectivo para pagar esa prima. Estas pólizas permiten desembolsos de dinero parcial y esos retiros van a disminuir el beneficio de muerte. Es decir, si la persona pide prestado de su valor en efectivo, lo que hace la póliza es que descuenta eso del beneficio de muerte final. Estas pólizas tienen dos opciones. En la opción A, el beneficio de muerte se queda constante, y en la opción B, el beneficio de muerte se incrementa año con año. En este tipo de póliza universal puede ser una póliza universal variable, es decir, que el dinero que se está juntando se ahorra o se invierte en valores, y estos valores están regulados por tres entidades: la SEC, FINRA y el Departamento de Seguros. A veces sale una pregunta que es si también el Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro no tiene nada que ver. Las únicas que regulan son SEC, FINRA y el Departamento de Seguros. Para vender este tipo de pólizas, los agentes requieren tener una licencia de valores. Y también está la vida de capital indexado, que quiere decir que el dinero, en vez de invertirse en la bolsa, se invierte en un índice que generalmente es el Standard & Poor's 500. Entonces, el rendimiento va a estar sujeto a ese índice, y por eso se llama vida de capital indexado. Aquí hay una tabla comparativa de las diferencias más importantes en cada póliza. Entonces tenemos la póliza término, vida entera o vida ordinaria, y la vida universal. Valor en efectivo, término no tiene, la de vida entera sí, la de vida universal sí. ¿Cómo es la prima? En la póliza término es nivelada, en la vida entera también es nivelada, pero en la vida universal es flexible. ¿Cómo es el beneficio de muerte? En el término es nivelado, en la vida entera es nivelado
y en la vida universal hay la posibilidad de que se incremente. Ese beneficio de muerte en las pólizas de término está garantizado, en la vida entera también está garantizado, pero en la vida universal no. Entonces, la diferencia más importante entre una vida entera y una vida universal es que el beneficio de muerte está garantizado en la vida entera. El término, ¿cuándo finaliza? Pues el término, cuando se acaba el término, la de vida entera a los 100 años y en ese momento se le entrega el valor nominal al cliente y en la vida universal pues se puede escoger el plazo. ¿Necesita licencia de valores? El de término no, el de vida entera no, pero el de vida universal sí necesita. ¿Y cómo se paga? Pues en la póliza término tiene un pago fijo. En la vida entera se puede pagar por los 100 años, por un periodo de 20 años o con un pago único. Y en la vida universal, como el pago es flexible, se puede incluso pedir prestado automáticamente del valor en efectivo para pagar la prima. Existen luego también planes combinados de seguro de vida. Uno de ellos se llama vida mancomunada. ¿Esto qué quiere decir? Es vida conjunta o primero en morir, esa es la definición. ¿Cómo funciona? Asegura dos o más vidas en una sola póliza. Pero resulta que en el momento en que la primera persona muere, automáticamente el seguro de vida paga y se acaba. Comparativamente con una póliza individual, pues una póliza mancomunada saldría mucho más barata que dos pólizas individuales. ¿En qué se usa? Se usa para esposos, para socios de negocio o para algo que se llama acuerdos de compra-venta en negocios. Y está también la vida de sobreviviente. Esta se conoce más como segundo en morir, que básicamente es que el seguro de vida paga cuando las dos personas aseguradas fallecen. Esto hace que sea todavía más barato. Entonces, la principal diferencia, vida mancomunada paga cuando la primera persona muere, vida de sobreviviente paga cuando las dos personas mueren. Ahora vamos a ver un tema bien importante que son las anualidades. Las anualidades, la mejor forma de recordarlo es como un fondo de retiro, un ahorro que se va a usar en la jubilación como un fondo de retiro. Es un contrato que proporciona ingreso por un periodo específico de años o de por vida. La gente saca una anualidad para proteger que viva mucho tiempo. En esa anualidad hay tres personas diferentes. El propietario, que se conoce como el dueño de la anualidad, es decir, el que la compra, el que pone el dinero para ahorrar. El pensionado o censualista, que es la persona que recibe el dinero al final, yo estoy juntando el dinero para alguien al final, y cuya expectativa de vida se usa para estimar los pagos. O sea, yo necesito saber cuánto tiempo posiblemente va a vivir esa persona pensionada para determinar por cuánto tiempo se saca la anualidad. El pensionado solamente puede ser una persona física. Este tema es importante porque yo no se lo puedo poner ni a una fundación, ni a un encargo fiduciario, ni a nada. Tiene que ser específicamente a una persona. Y está también el beneficiario, que es la persona que va a recibir el dinero en el caso de que el pensionado muera durante el proceso de acumulación. Entonces, el beneficiario no es la persona que va a recibir el dinero, porque el que recibe el dinero es el pensionado, pero el beneficiario es como el contingente en el caso de que el pensionado fallezca. En las anualidades hay un periodo de acumulación, que es el periodo de pago o de ingreso de dinero en la anualidad, y es cuando el dinero crece con impuestos diferidos. Esta es otra característica importante. El dinero se va acumulando, no se pagan impuestos en ese momento, sino cuando el dinero sale de la anualidad. Por eso se dice que crece con impuestos diferidos. Yo puedo comprar una anualidad en un pago simple, es decir, pago toda la anualidad completa, o en pagos periódicos, es decir, que pago una prima nivelada o flexible durante un periodo de tiempo. Luego otro concepto, el periodo de anualidad, también se conoce como el periodo de anualización, de liquidación o desembolso, es decir, cuando el dinero se convierte en una fuente de pagos, cuando empieza a salir de esa anualidad. Esos pagos se pueden hacer de manera inmediata, que quiere decir que los pagos comienzan dentro del primer año, y diferida cuando los pagos comienzan después del primer año. Aquí vamos a hacer una grafiquita de lo que sería una anualidad. Entonces ya dijimos, es una cantidad de dinero que se empieza a juntar, que se acumula en el tiempo con el propósito de que tenga pues un crecimiento, ¿verdad? Quien compra la anualidad es el dueño, es el que pone el dinero, el que toma las decisiones, y la persona que va a recibir ese dinero es un pensionado o un censualista.
Yo puedo ser el dueño y el censualista, es decir, yo compro una anualidad para mí, yo la compro hoy para yo recibir el dinero en el futuro, o yo puedo comprar una anualidad para mi esposo. Entonces yo soy la dueña, pero el pensionado va a ser mi esposo, la persona que va a recibir el dinero en el futuro. ¿Qué pasa si durante el periodo que se está acumulando el dinero, el pensionado fallece, la persona que va a recibir el dinero fallece? Ah, bueno, pues existe un beneficiario. Entonces, ese beneficiario sería la persona que recibiría el dinero en el caso de que el pensionado fallezca durante el proceso de acumulación. El periodo en el que yo le estoy poniendo dinero a esa anualidad se llama el periodo de acumulación. Estoy acumulando el dinero en el tiempo y cuando el dinero sale se llama el periodo de anualidad, cuando el dinero se convierte en una fuente de pagos, está saliendo de la anualidad. Yo puedo comprar una anualidad con un pago simple o la puedo comprar periódica, que es con varios pagos durante un periodo de tiempo. Y cuando el dinero sale de la anualidad, pues puede ser de manera inmediata, que los pagos se suceden en menos de un año, o diferida, porque los pagos empiezan después de un año. Ese dinero que yo estoy ahorrando en esa anualidad se puede invertir, se invierte de hecho para hacer que crezca en el tiempo. Y ese dinero se puede invertir de tres maneras diferentes. A una tasa fija, que tiene entonces una tasa de interés garantizada, yo sé exactamente cuánto me voy a ganar, y el único problema que tiene esta anualidad es que pues en el tiempo pierde poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si yo compro una anualidad del 4% y la anualidad y la inflación es el 8%, pues en realidad estoy perdiendo poder adquisitivo. Este puede también invertir de manera variable, es decir, en la bolsa de valores. Esto hace que el dinero se tenga que invertir en una cuenta completamente separada. Cada cliente tiene su cuenta. No tiene interés garantizado porque va a depender de las variaciones de la bolsa y el agente necesita una licencia de inversiones para poder vender este tipo de anualidades. Y están las anualidades indexadas, que los rendimientos están atados al índice Standard Poor's o S&P 500. Estas anualidades tienen un interés mínimo garantizado, de todas maneras, y buscan un mejor rendimiento sin el riesgo de la variable. Entonces, fija sería la más conservadora, variable la más agresiva, y la indexada estaría como en la mitad.